Greg Abbott movilizó a tropas en ciudades como Austin, Dallas y San Antonio, mientras que desde Washington prometen restaurar el orden, y activistas y líderes locales denuncian una militarización alarmante en un país fracturado por su política migratoria. Y para conversar sobre este tema vamos a tener una entrevista con Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido a Geomundo. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, Robert. Robert, ¿qué explica que estas tensiones hayan comenzado en el estado de California y sobre todo en la ciudad de Los Ángeles? Bueno, esto obedece a que Donald Trump invocó, o bueno, al contrario, no invocó lo que se conoce como la ley de insurrección, la cual lleva a que un mandatario ordene el despliegue de la Guardia Nacional. Además que esto tiene que ser en conjunto con los gobernadores. Esto no puede ser una situación arbitraria o una decisión única del Ejecutivo. Lo que pasa es que Donald Trump usó vamos a decirlo, una manera para desviar o para evitar la coordinación de ese despliegue de tropas con el gobernador, usando lo que se conoce como el artículo 10, que sobrepone la autoridad de Donald Trump a la del gobernador, en este caso Gavin Newsom, que es el gobernador de California. Pero regularmente cuando hay una invocación del acto de insurrección es cuando hay un acto de rebelión. Y estas son protestas, no es un acto de rebelión. Y eso es algo que le han criticado incluso a Donald Trump, que cuando había un acto de rebelión como el que ocurrió el 6 de enero del 2021, pues él no hizo un llamado no invocó esa ley, ¿no? Entonces, ahí es donde le señalan un poco el doble rasero a la hora de abordar esta situación. Ahora, si la pregunta es ¿a qué obedece todo esto? Pues esto tiene un nombre y apellido, y esto es Stephen Miller. Stephen Miller es el consejero y prácticamente la mano derecha de Donald Trump en estos momentos. No era ni es Elon Musk, como ya sabemos, no es la jefa de gabinete Susie Wiles. Susie Wiles, para los que no saben, pues es la persona que organizó y le ayudó a llegar al poder a Donald Trump, fue la que medio puso orden en el momento más crítico de la campaña de Donald Trump. Es una mujer muy organizada y además muy estoica. Es una persona que tiene una reputación bastante amplia, tanto dentro de demócratas como de republicanos, pero la persona que está básicamente a la derecha de Donald Trump es Stephen Miller. Y Stephen Miller ya sabemos que él tiene una posición antimigrante draconiana y es un reciclaje de lo que hemos visto en la primera administración de Donald Trump, porque se ha utilizado estos elementos de la ley para supuestamente, bueno, o sea, calmar los disturbios. Lo que pasa es que con la presencia policial, pues se caldean aún más los ánimos en una protesta que puede ser es pacífica, ¿no? Es el derecho de protestar, que es lo que existe en este país. Así que son muchas variantes que obviamente las podemos ir desglosando a lo largo de esta conversación, pero si yo tengo que señalar la raíz de todo esto, pues es Stephen Miller, que quiere, digamos, hacer arrestos sin ningún debido proceso, y esto es lo que hemos visto, porque lo que se inició con esto que estamos viendo en California fue que quería llegar a, bueno, lo que se conoce aquí como, no sé, ¿cómo describirlo? Es una cadena de ferretería y de productos del hogar bastante amplio en Estados Unidos. Ustedes, bueno, harán el equivalente en Perú, donde van muchos hispanos buscando, muchos de ellos sin documentos, que están buscando un sustento, están buscando quién les dé trabajo. Y estas personas, estos agentes de ICE, pues los han obligado a llegar a esos centros a perseguir personas inocentes que están buscando trabajo, no los criminales que quiere hablar, de los que dice Donald Trump quiere arrestar. Y esos son los orígenes de todo esto que estamos viendo, no solamente en California, sino también en otras partes del país. Robert, ¿no es interesante este apunte que hace sobre estos actores internos de la política estadounidense que están impulsando este tipo de políticas? Hablaste sobre el despliegue de la Guardia Nacional, que entiendo que no se desplegaba desde los años 60 sin la venia de un gobernador, pero además se ha decidido movilizar a 700 infantes de marina, los Marines, que es algo que no sé si tiene precedentes en la historia de Estados Unidos en un contexto de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que lo más cercano a lo que un presidente llegó a hacer para, digamos, un despliegue de la fuerza de la Guardia Nacional
fue tal vez el más reciente hecho, y en la misma ciudad, en Los Ángeles, fue cuando ocurrieron los motines y este problema que se generó de verdad, que hubo manifestaciones muy violentas y donde se incendiaron una cantidad de instalaciones y edificios en el año 1992 a raíz del ataque, considerado un ataque de brutalidad policial en contra de Rodney King. Esto ocurrió a comienzos del año, del comienzo de los 90, en 1992, y que llevó a unas protestas bastante violentas en aquel entonces. Pero sí, esto no tiene precedente por la misma razón a la que yo argumento. Esta invocación del acto de insurrección o de la ley de insurrección ocurre en situaciones bastante extremas para evitar derramamientos de sangre. Y es que a lo largo de la historia eso es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido en los 70s, en las protestas en contra de la guerra de Vietnam, lo que acabo de señalar con el ataque policial en contra de Rodney King. Y esta vez, pues, ahora Donald Trump no tiene quien le dé, digamos, lo controle o controle sus impulsos erráticos a la hora de abordar esta situación, porque a diferencia del 2020, si ustedes hacen un poco de memoria, en Washington hubo protestas masivas a raíz de la muerte de George Floyd en Minnesota, a manos también de un policía en aquel entonces, que fue un hecho que sacudió la conciencia de Estados Unidos. Y cuando habían protestas en frente de la Casa Blanca, en aquel entonces el secretario de Defensa, Mark Esper, le había dicho a Donald Trump que no iba a desplegar las fuerzas de la Guardia Nacional por miedo a que se podría recrudecer la violencia. Sin embargo, en este caso, como tú bien acabas de señalar, pues Donald Trump lo que ha hecho en esta segunda administración es rodearse de personas que no quieren llevarle la contraria. Y en este caso, Pete Hegseth, que no tiene experiencia como secretario de Defensa, hay que decirlo, pues ha dicho que él redoblaría los esfuerzos, como tú bien acabas de señalar, llevando efectivos de la Marina. O sea que la realidad es que no se trata aquí de tener un tono conciliatorio, de abordar el tema migratorio desde un punto de vista más humanitario, que es lo que siempre han reclamado organizaciones pro inmigrantes y otras personas involucradas en la sociedad civil que han buscado una solución humanitaria a la migración irregular en Estados Unidos. Aquí lo que se está tratando de hacer es de fomentar el miedo. Esto también es otra de las críticas que se le hace a Donald Trump. Muchas personas en los medios de comunicación, analistas, observadores de la vida nacional dicen que lo que está haciendo Donald Trump es preparando el terreno para fomentar un régimen de terror. Y yo lo creo así, porque si de verdad es tratar de calmar los ánimos, de aplicar la ley como se debe, pues no deberían ocurrir estos hechos y de avivar más las asperezas que, como tú bien has señalado al comienzo de esta emisión, es lo que ha fracturado y ha minado, no minado, sino que ha exacerbado realmente la división política en este país. Y estos hechos, pues creo que abrirían una zanja mayor entre esas divisiones. De hecho, bueno, no ha emergido, sino que se ha fortalecido la figura de Gavin Newsom, quien es el gobernador de California, que es el estado más importante en términos económicos de la Unión Americana, un estado tradicionalmente demócrata. Él parece entender que no era necesario hacer este despliegue de fuerza, que eso está inflamando y que parece que no hay, digamos, una voluntad de parte de la administración de negociar o de conversar, sino más bien hacer que la crisis crezca para poder tomar medidas aún más contundentes, lo cual es bastante preocupante. Pero ¿consideras, Robert, que esto tiene potencial de escalar a nivel nacional, de que haya movilizaciones similares en otras partes de la Unión Americana? Bueno, es interesante también señalar que algunos residentes de Los Ángeles aducen que, digamos, esto no es digamos, para contextualizarlo a los televidentes, pues estas no son protestas que están ocurriendo a lo largo y ancho de Los Ángeles, por supuesto. Hay sectores de la ciudad en donde se están llevando las protestas, que si bien es un momento difícil, pues no es que toda la ciudad esté envuelta en llamas o que esté militarizada, no, ni muchísimo menos. Es en áreas donde se están llevando protestas, de la misma manera que está ocurriendo aquí en la ciudad de Nueva York. No es que salgo yo aquí a la ventana que tengo al lado en estos momentos y hay fuerzas
del Estado tratando de calmar los ánimos de la población. Pues no, hay sectores dentro de la ciudad que sí hay protestas y yo creo que es importante contextualizar como para tampoco magnificar el problema, pero a la vez sin menoscabar el impacto que esto tiene, ¿no? Yo creo que también es importante hacer ese señalamiento, que si bien no es que todas las ciudades santuario, como se conoce aquí en Estados Unidos, estén en un toque de queda o que haya, o bueno, creo que en Los Ángeles sí hay un toque de queda, pero que no es que estemos en una emergencia nacional como tal, que es lo que quiere hacer pintar Donald Trump, pero no podemos tampoco despreciar digamos, restarle importancia a lo que está tratando de hacer Donald Trump. Y por eso es que vuelvo y enfatizo, y perdón por ser monotemático, con el tema del régimen de terror. Porque lo que quiere hacer Donald Trump es de fomentar el miedo, de fomentar el caos, que es básicamente su consigna a lo largo de su administración. Y sin desviarme del tema, veamos lo que está pasando con el tema de los aranceles. Él inicia estas crisis, se agranda el problema y luego se retrae. Posiblemente eso es lo que pueda llegar a ocurrir, que al ver que esto que se puede llegar a salir de control, de que tal vez si la Guardia Nacional, que ha sido ordenada, se le ha sido encomendado proteger la vida de los agentes de ICE, en caso de que vean que haya algún tipo de altercado o en una situación que pueda amenazar sus vidas, pues no tendrá más remedio que abrir fuego. Entonces yo creo que veremos a ver si Donald Trump, al ver que esta situación se puede salir de las manos, pues se retrae y ya tanto Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y Donald Trump, pues se sienten a la mesa y se calmen la situación. Y esperando que este tipo de situaciones no se replique a lo largo y ancho de los Estados Unidos, por supuesto. Robert, pues otro tema que también es digno de preocupación es el enfrentamiento que hay entre la administración del presidente Trump y las Cortes Federales, que han parado una serie de iniciativas y de órdenes ejecutivas. O sea, esto, digamos, es típico en la política estadounidense. Las Cortes Federales pueden revisar decisiones del presidente, pero en este caso se está dando con mucha mayor frecuencia. Y también hay una protesta convocada para el día 14 de junio, no solamente en California, sino en otras ciudades, en otras zonas, en otros estados de la Unión Americana, ¿no? ¿Qué perspectivas tienes para esta protesta? Bueno, también esperar a ver cómo reacciona Donald Trump y es muy cierto que las cortes bajas son básicamente el único fortín que divide tal vez las políticas que quiere implementar Donald Trump y el resto del país. Es evidente que el Senado, que el Congreso, pues no ha tomado muchas cartas en el asunto que digamos. Los demócratas sí expresan su enojo, pero realmente no ha habido una acción legislativa como tal, pues son los republicanos los que tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y yo creo que, sin desviarme del tema, ahora que hago mención del Congreso, pues esto va a ser muy importante ver cómo se desarrollan estas situaciones, cómo se desarrolla el manejo de estas protestas por parte de la administración, pero también cómo las políticas que ha implantado Donald Trump le van a afectar en las elecciones intermedias del 2026. Perdón, que es que estoy haciendo cuentas en mi cabeza porque ya estamos en el 25, ya el próximo año estaríamos viendo las elecciones parlamentarias y en algunos casos gubernamentales. Y en donde lo que señalan las encuestas, y me parece que es importante hablarlo en esta conversación, es muy posible que los republicanos pierdan curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y ahí veremos cómo el balance de poder se va a efectuar ahora que Donald Trump pues no tendrá el apoyo o de la mayoría republicana si es que, llegado el caso, pierdan curules el próximo año. Así que va a ser muy interesante cómo toda esta política que ha implementado Donald Trump en tan solo 6 meses de gobierno, si no es que es un poco menos, pues puede llegar a afectarle en las elecciones de medio término, como se conoce aquí en Estados Unidos. Sin duda, Robert. Nosotros vamos a seguir cubriendo el tema y las protestas del día 14. Muchas gracias por haber estado en el programa. A ustedes, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Ha sido Robert Valencia, analista